Y queremos ahora pasar al tema, ¿sí? Al mensaje de esta noche, que va a estar a cargo del pastor Bruno Flores. ¿Sí? Él es el pastor de jóvenes de Libertador San Martín, más conocido como Puigari. Vivo Así la que, villa. exactamente. Bueno, tuvimos la oportunidad de ser compañeros, ¿sí? De curso, los 5 años de carrera. Así que, bueno, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Querido y amante Dios, agradecidos estamos por este sábado que nos regalas y la posibilidad también de poder escuchar al pastor Bruno. Queremos rogar que tu Espíritu Santo pueda usarlo para llegar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado a todos los hermanos que allí están conectados y están mirando esta transmisión. Es una alegría poder compartir desde aquí de Entre Ríos esta meditación. Gracias allí al pastor Sergio Vázquez, a su esposa, a su familia, por darme este momentito de poder compartir, aunque sea unos minutos con ustedes, allí desde mi Córdoba natal. Así que la verdad me siento en casa. En esta noche quería contarles que el año pasado, con los jóvenes aquí en la iglesia del parque, todos los años hacemos una expedición al Cerro Champaquí. Resulta que fuimos unos 40 jóvenes a hacer la expedición desde aquí en Entre Ríos y salimos en plena madrugada, ¿verdad? Tendríamos que haber salido a horario, pero por H o por B se nos hizo tarde. Pero de todas maneras salimos en caravana, varios autos hasta Córdoba y en especial hasta Villa Alpina. En el camino tuvimos algunas paradas, entonces eso hizo que más nos retrasáramos y llegáramos en vez a las 9 de la mañana, llegáramos a las 12 del mediodía. Entonces cuando llegamos allí a Villa Alpina, bajamos nuestro equipaje, nuestras mochilas, nos empezamos a acomodar, pero claro, era mediodía, así que teníamos hambre. Entonces allí nos pusimos a almorzar con el sanguchito, la pizza, empezamos a charlar, a compartir, a ver los animales, las ovejas, las cabras. Estábamos entretenidos. Resulta que el guardaparque vino y vino a apresurarnos porque se estaba poniendo nervioso porque no salíamos. Como tendríamos que haber salido a la mañana, la idea era que no nos agarrara la noche allá arriba por el frío y los peligros. Entonces nos apresuró diciendo, ¿qué hacen acá todavía? Se tienen que ir. Me ponen nervioso que se queden acá. Así que por favor vayan, emprendan el camino porque se les va a hacer tarde, no van a llegar a la base de la cima. Entonces, bueno, allí lo miramos como diciendo, bueno, este no sabe nada, nosotros la sabemos todas. Bueno, terminamos de almorzar, nos acomodamos nuestras mochilas, las ajustamos nuestros borseguí y en fila emprendimos el camino. Ustedes conocen tal vez en Villa Alpina, justamente no te da mucho tiempo a pensar porque ya ahí en el bosque, el primer bosque con el que uno se encuentra, es bien empinado, así que hasta que uno empieza a tomar aire y se aclimata al ritmo, cuesta, ¿no? La primera hora por lo menos cuesta muchísimo. Y peor en algunos casos cuando éramos los primeros que estábamos yendo a hacer esta expedición. Bueno, empezamos la caminata, cansados, la primera hora fue realmente complicado. Habíamos subestimado la montaña, nos habían dicho que teníamos que entrenar y fuimos algunos sin entrenar demasiado, pero bueno, allí estábamos felices, charlando, subiendo, éramos una caravana grande de jóvenes, hicimos algunas paradas de oración bíblica, el viaje, ¿no? La verdad que el clima nos acompañó, fue fantástico. Pero resulta que llegamos a un lugar donde se encuentra un refugio. Los refugios tal vez muchos de los que están mirando ya conocen. Allí en el Champaquí son construcciones, son pequeñas casas con albergue, con camas, con comedor donde uno puede pasar la noche tranquilamente. Y llegamos a uno de esos refugios. Teníamos que llegar en realidad a la noche o al finalizar la tarde. El plan era llegar al refugio que está en la base, en uno de los refugios que está en la base, para el otro día hacer cima. Pero en realidad aquí llegamos a un refugio donde después de unas 2-3 horas de caminata bastante intensa, nos encontramos en un valle maravilloso, ¿no? Veníamos subiendo y llegó un punto en que había que bajar y en esa bajada nos encontramos con un río cristalino maravilloso, un paisaje sin igual y allí estaba el refugio diciéndonos vengan a descansar. Claro, a esa altura nos dimos cuenta que de los 40 jóvenes había algunos chicos y chicas que estaban muy cansados, muy cansados. Entonces con el equipo de expedición tuvimos que corrernos y tomar una decisión. La decisión era que había algunos que teníamos que dejar.
porque realmente no iban a poder seguir y sobre todo el ritmo que teníamos que tener después iba a ser más intenso porque no nos tenía que agarrar la noche o esa era la idea. Entonces empezamos a sondear, hicimos algunas preguntas y por lo que habíamos estado viendo en el último tramo, había algunos chicos que se estaban acalambrando las piernas, había algunas chicas demasiado cansadas, algunos chicos le estaban llevando ya sus mochilas y faltaba mucho todavía. Entonces lamentablemente allí tuvimos que tomar una decisión y la decisión fue que no todos iban a poder seguir. Y de los 40, 8 jóvenes se tuvieron que quedar y se tuvieron que quedar a esperar a que el resto se vaya y volviera en 2 días. Bueno, yo me sacrifiqué por el equipo y me tuve que quedar con ese grupo. No seguí el camino. El resto del equipo, el resto de los jóvenes siguieron y llegaron a la noche, se les hizo de noche y fue una caminata súper intensa y muy agotadora, pero llegaron al refugio base. Nosotros nos quedamos en ese refugio. No sé ustedes en la vida o en su día a día si lidian con alguna sensación o con algunos sentimientos que por lo menos yo tuve que lidiar en mi interior esa vez. No solamente yo, sino los 8 que nos quedamos. En el aire se sentía y se olía la sensación de fracaso. Era realmente horrible esa sensación porque habíamos ido con una idea, habíamos ido con una meta, habíamos ido con un objetivo. Y nos encontramos que de repente, porque nuestro cuerpo no nos dio, porque estábamos cansados, la mente, no sé, no pudimos cumplir. Habíamos ido con un sueño de hacer cima, sacarnos la foto, de tener una experiencia, y de repente esa experiencia se fumó. Si bien el lugar era maravilloso, y la verdad que fue bueno porque teníamos todo el albergue para nosotros solos, la dueña ahí de casa nos atendió como si fuéramos de su propia familia, la verdad que fueron 2 días fantásticos, había unas cascadas que tuvimos que descubrir, había unos túneles, la verdad que fue maravilloso, pero el primer día tuvimos que lidiar con la sensación de fracaso, sentíamos el fracaso en la boca prácticamente. Tal vez muchos de los que están mirando en esta noche también de alguna manera se sienten fracasados o fracasadas en alguna de sus áreas de la vida. Tal vez comenzamos el año con un montón de metas, objetivos, sueños, cosas en la mente y de repente la pandemia, la cuarentena nos echó a perder ese sueño, ese objetivo, esa meta. Otros estaban ahí remándola en sus trabajos, en sus empleos y de repente por esta situación, ese empleo, ese trabajo de repente desapareció. Algunos emprendieron el año soñando graduarse y bueno, sus prácticas de último año de la facultad no las pueden hacer. Otros tal vez, no necesariamente por la pandemia, pero apostaron al matrimonio y por situaciones, por falta de diálogo, por, no sé, por diversas cosas que a veces suceden en la vida, ese matrimonio se echó a perder, entonces uno de los dos se siente fracasado en el área amorosa. Otros tuvieron hijos y los llevaron a la iglesia de pequeños, hicieron todo lo posible para que sus hijos crezcan en los caminos del Señor, después sus hijos crecieron y esos hijos decidieron no seguir en los caminos de Dios y hoy no están en la iglesia. Entonces esos padres se sienten fracasados o fracasados porque esos hijos se fueron y lo último que recuerdan de ellos es un portazo fuerte donde nunca más, ¿no es cierto?, pudieron volver a tener contacto con ellos. Entonces esos padres se sienten fracasados o fracasadas. No sé en qué áreas de la vida te sentís que de repente no lo lograste. Y ese fantasma que suena ahí en la cabeza empieza a aparecer día a día diciendo no lo lograste, no servís para nada. Empieza a rebotar en nuestra mente esos pensamientos que nos dicen que no valemos. O de repente hace unos años nos hemos bautizado y hoy nos encontramos que nuestra espiritualidad se enfrió, ya sea porque no tenemos el contacto en la iglesia, no tenemos iglesia, o porque de repente el exceso de pantallas, sonidos, imágenes hacen que mi espiritualidad se reduzca y mi relación con Dios se haya hecho añicos y me siento un fracasado espiritual también, o porque he cedido y he caído a algunas tentaciones y pienso que la gracia de Dios se alejó de mí porque he caído tantas veces y soy tan malo y tan malvado que Dios se olvidó de mí y que su gracia ya no me alcanza. Entonces nos sentimos fracasados ante la presencia de Dios y no nos da la cara de acercarnos a Él. No sé qué áreas de la vida te sentís un fracasado o fracasada. Yo lo sentí el año pasado cuando por lo menos nos tocó ir al Cerro Champaquí, pero también en muchas áreas. Entonces se me viene a la mente lo que dice Proverbios 24, ¿no? Que dice 7 veces cae el justo, mas se levanta.
Y ya vamos a volver en relación a eso. Pero mientras tanto, si querés acompañarme en tu Biblia, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, capítulo 4 de 2 de Corintios, versículo 7, en adelante dice así. 2 de Corintios 4, 7 en adelante, el apóstol Pablo escribe allí diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es la fe. El vaso de barro somos nosotros. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y yo quiero hacer un stop acá, un freno, y quiero que nos sentemos a pensar un poco en lo siguiente. Yo quiero que marquemos la gran diferencia que puede existir entre los cristianos que viven de los que existen. Se define, mucho de nuestras decisiones se definen a partir de esos dos tópicos. Los cristianos que viven de los que existen. Los cristianos que existen solamente viven por inercia y reaccionan a lo que sucede. Es decir, pasa algo y reaccionan, y viven tapando agujeros o apagando incendios. Los cristianos que existen tratan de evitar el dolor porque saben que el dolor no genera placer, no genera bienestar. Sienten que no aprenden nada de ello, entonces tratan de evitar el dolor. Entonces tratan de ir por el camino más seguro, no corren riesgos. Los cristianos que viven es distinto, porque incluso el apóstol Pablo dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Y en qué consistió la vida de Jesús? No solamente en dar, en ser generoso, en amor, por supuesto, pero también en sufrimiento. ¿Por qué? Porque los versículos anteriores que leímos, ustedes van a notar que son los sufrimientos de Cristo los que también los cristianos hemos de padecer. Por ejemplo, dice que estamos atribulados. Cristo estuvo atribulado, pero también aclara que no estamos angustiados. Cristo también estuvo en apuros. ¿Cuántas veces, no? Pero no desesperado, porque tenía un Padre que sabía que tenía todo bajo control. Decía perseguido. Jesús fue perseguido constantemente en todo su ministerio. Incluso sus propios hermanos de iglesia y su familia, un sábado a la mañana en Nazaret, Jesús leyó el libro de Isaías, cerró el rollo, y esos hermanos de iglesia no les gustó lo que escuchó, porque Cristo dijo: esto se ha cumplido delante de vosotros. ¿Se acuerdan de eso? Y ese mismo sábado a la mañana, esos propios hermanos de iglesia que habían ido a adorar, a estudiar la Biblia, en teoría a crecer su fe y ser mejores personas, ese mismo sábado a la mañana, cuenta el relato del Evangelio, que lo tomaron a Jesús y lo quisieron tirar por un barranco, sábado a la mañana. ¿Te imaginas? Yo no quisiera ser pastor de esa iglesia, ¿no? Que después de predicar, a la salida del sermón, en vez de saludarme o decir: pastor, gracias por sus palabras, me tomen del cuello, me tomen de atrás varios y traten de asesinarme. Eso le pasó a Jesús. ¿Y cuántas veces nos sentimos perseguidos en los empleos, en nuestros trabajos, por un familiar, por nuestro esposo o nuestra esposa? No sé, pero nos sentimos muchas veces perseguidos y le preguntamos a Dios: ¿por qué? ¿O para qué? Si el Señor Jesús vivió esa historia, ¿por qué nosotros no? Entonces dice que Jesús también estuvo en apuro, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Se me viene a la mente cuando Jesús llevaba sobre sí ese pedazo de la cruz, ¿no? Yendo al monte allí de la calavera, y cae al piso por el cansancio. Entonces le ordenan a Simón de Cirene que llevara un pedazo de la cruz. Cristo allí derribado, pero no destruido. Satanás pensaba que en la cruz había vencido al Hijo de Dios, pero se olvidó que el tercer día iba a resucitar, venciendo Cristo al enemigo, aplastándole la cabeza, como Génesis 3:15 así lo profetizaba. Cuando Cristo resucita de los muertos y los discípulos estaban allí escondidos, pensaban que todo se había perdido, que todo había sido un fracaso. No servía para nada lo que habían hecho, porque su líder espiritual, su líder de la vida, había desaparecido y parecía que ese reino que él había prometido era una farsa. Sin embargo, cuando Cristo resucita, la propia presencia de Cristo hace que el enemigo tiemble, porque Satanás se da cuenta que fue vencido.
Entonces el fracaso aparente se transforma en una gran victoria, porque Cristo vence no solamente a Satanás, sino vence también a la muerte, dándonos esperanza a todos nosotros de que también la muerte, aunque parezca ser el fracaso más grande de esta vida y pareciera ser el fin último del ser, la presencia de Cristo en su resurrección nos dice lo siguiente. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que no todo está perdido. Si tal vez hemos perdido un empleo, la muerte de Cristo, su resurrección nos dice que no todo está perdido, que aún hay chance, de que aún hay esperanza. Si hemos perdido nuestro matrimonio, la resurrección de Cristo nos dice que aunque parezca que no hay solución para nada, que Él haya resucitado, como también resucitó a Lázaro y resucitará a sus hijos en el fin de los tiempos, cuando Él vuelva, significa que no hay nada imposible. Si hemos perdido nuestros hijos, si hemos perdido tal vez nuestro estudio, o no sé qué cosa hemos perdido y nos sentimos fracasados, la resurrección de Cristo nos dice que no todo está perdido, no todo es fracaso. Y de paso no hay que tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso puede ser una opción a veces, o una realidad. Todos caemos, todos fracasamos, todos erramos. Tomás Alva Edison le han preguntado, ¿no es cierto?, cierta vez, cómo es que fracasó para hacer la lámpara, cómo es que fracasó tantas veces. Y él dijo, yo no es que fracasé tantas veces, sino que ahora tengo 1000 maneras en las cuales no volver a hacer una lámpara. Es decir, las veces que él erró o fracasó en sus experimentos, le enseñó cómo no volver a hacer lo mismo. El fracaso por ahí nos enseña que no es el camino que hay que seguir, tal vez hay que intentar otra forma. Tal vez hemos intentado demasiadas veces a solas. Bueno, ahora tal vez habría que intentar con Jesús, porque Él venció el fracaso, Él venció la muerte. No hay nada imposible para Él. Entonces la diferencia de los cristianos que existen quieren evitar el dolor, evitan, ¿no es cierto?, la lista de cosas que acá se nos dice, pero el cristiano que vive sabe que ha de vivir dolor, porque vivir duele, crecer duele. Y crecer y vivir a veces significa que vamos a fracasar, vamos a errar y nos vamos a lastimar. De hecho, cuando un niño crece, no tengo una nena de 2 años, y ahí el pastor también tiene, ¿no?, 2 pequeños hermosos ahí, maravillosos. Cuando un bebé, un niño, o los papás ahí que están viendo, cuando un niño crece, cuando empiezan a cortar los dientes, ¡fa! ¡Qué sufrimiento! Mi nena ahora tiene casi 2 años y está cortando las muelas ahora, la hace sufrir, llora muchísimo, porque crecer duele. De hecho, cuando el médico, la partera, saca al bebé del vientre de la madre, en algunos casos le pega un cachetazo en las nalgas, ¿no? Y el bebé llora para respirar. Ya el hecho de salir del vientre de la madre ya es un sufrimiento para la madre y para el niño. Crecer duele, estudiar duele, un empleo cuesta, tener una familia significa que hay que resignar cosas. Sostener la misión de Dios significa que a veces hay que dar, y mucho, para ayudar al prójimo. Duele. Pero el cristiano que vive sabe que el sufrimiento es parte de la vida y no lo va a esquivar. Y sabe que es parte del crecimiento, porque crecer duele, desarrollarse duele. Lo vemos en el cuerpo humano. Entonces no hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo al fracaso. De hecho, más abajo, el propio apóstol Pablo escribe en el versículo 18, en el mismo capítulo, dice, perdón, en versículo 17, dice así, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo dice? Esta leve tribulación, larguísima, eterna, no, momentánea, es momentánea, dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Claro, y vos me preguntarás, ¿cómo va a producir un excelente y eterno peso de gloria cuando mi esposo me dejó, mi esposa se fue o mi familiar murió de cáncer? O por ejemplo aquí en Libertador tengo ya 5 chicos que sus papá o mamá murieron por COVID en sus respectivos países y provincias. Y estos chicos estuvieron acá en la villa y no pudieron ir a sepultar a sus padres. Ellos me pueden decir tranquilamente, claro, ¿cómo me podés decir eso de que esa leve tribulación, la ausencia y muerte de mis padres, produzca en mí un eterno y peso de gloria? Es ilógico. Sí, es ilógico en el pensamiento humano, pero en el pensamiento y en el consuelo de Dios no es ilógico. Porque esas pruebas nos hacen crecer, porque vivir duele, y las pérdidas duelen, o los aparentes fracasos nos hacen sentir mal,
y parece que no hay salida, no hay escapatoria al fracaso aparente o a la pérdida aparente. Entonces el apóstol Pablo allí nos declara, ¿no? Y nos advierte en el versículo 18, ¿por qué produce ese eterno y peso de gloria a los cristianos que realmente están dispuestos a vivir? Y vivir significa a veces sufrir. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, los cristianos que vivimos, a diferencia de los que existimos, no nos centramos solamente en un aspecto puntual de nuestra vida, o un aspecto puntual de la historia de este mundo, o en una situación particular. Nosotros tenemos que tener la firme convicción de que a la luz de la Biblia y a la luz de las profecías tenemos una visión más amplia de las cosas. La frase tan trillada, no mires el árbol que te tapa todo el bosque, es real. Nosotros que tenemos una mirada integral de las Escrituras y que tenemos la revelación más segura, tenemos que tener una visión más amplia, tenemos que mirar el cuadro completo. Dios mira el cuadro completo de nuestra vida y de la vida de la humanidad. Recuerden que Elena de White dice que Dios conoce el final desde el principio, Dios ve todo. Y a veces nosotros nos ponemos mal y nos sentimos fracasados porque no nos salió esta situación y pensamos que Dios es un tirano, que Dios nos falló, nos enojamos con Él, nos olvidamos de Él por esa situación particular. Cuando nos olvidamos que Dios mira lo que no vemos. Y acá es un llamado al liderazgo de la iglesia, a los hermanos que tienen algunas responsabilidades. Hoy es tiempo de tener visión. Si bien la pandemia, la cuarentena y todo lo que vivimos es una situación particular que nos genera un montón de dramas, tenemos que tener una visión más amplia de las cosas. Tenemos que anteponernos a las situaciones. Tenemos que mirar más allá de lo que todos ven. Es decir, nosotros los cristianos, los adventistas, miramos lo que no ve nadie. Miramos más allá porque Dios ya nos reveló. Miramos lo que no vemos. Yo te invito a esta noche a mirar lo que no ven. A lo que no ve ni siquiera tu familia. A que mires más allá de la situación o del fracaso aparente. Y quiero cerrar con un concepto que es el que sostiene el sermón o el tema de esta mañana. Perdón, de esta noche. Resulta que Israel, cuando salió de Egipto, se encontró con Jericó en un momento para conquistar la tierra prometida. Jericó era una ciudad muy conocida, ¿no?, por todos nosotros. Son las famosas historias de los niños, muros inmensos, soldados preparados, las mejores armas, los mejores hombres para la batalla. Era una ciudad prácticamente imposible de conquistar. Y sí, para Israel humanamente era imposible. Israel era un grupo de gente que eran ex esclavos, no tenían idea de las batallas, no eran buenos para la guerra porque Dios las liberaba por ellos, no se olviden de eso. Israel peleaba y conquistaba la tierra, pero no porque ellos eran buenos soldados o porque tuvieran un buen armamento, sino porque Dios las liberaba. Quiero recordarte que Moisés, cuando levantaba los brazos, Israel en la batalla allí en el valle ganaba, pero cuando Moisés bajaba los brazos y se cansaba, el enemigo ganaba. Entonces a Moisés le tuvieron que sostener los brazos en un símbolo de adoración y descenso de poder de lo alto para que Israel ganara las batallas. Entonces, de esa misma manera, Israel se tenía que encontrar con las diversas ciudades y enfrentarlas, porque Dios las ganaba. Pero esta vez sucedió algo interesante, y ustedes lo saben muy bien. El relato cuenta que Israel se encuentra con Jericó, una ciudad imposible de vencer. Israel no tenía las herramientas y el recurso humano para hacerlo. Solamente podían hacerlo porque Dios era Dios, y es Dios. Y Dios les pide algo un poco raro. La manera de conquistar Jericó no era encarando con la ciudad con alguna estrategia militar. La estrategia era espiritual. La estrategia era rodear la ciudad y darle 7 vueltas por 7 días. Poco raro, ¿no? Tranquilamente Israel podría haberle dicho a Dios: Señor, esto no tiene lógica, no hay razón alguna. Pero ya venían viendo los milagros de Dios. Y le hicieron caso. Y dieron las vueltas. Y ustedes conocen el final de la historia. Los muros cayeron. Pero ¿qué hubiera pasado si Israel de repente hubiera cuestionado a Dios y en vez de dar 7 vueltas hubiera dado 6? Y en la 6ª vuelta le hubiera dicho a Dios: Señor, hemos dado 6 vueltas, no pasó nada. Estamos acá con los shofar, estamos con el arca y los muros no se caen. ¿Qué estás pretendiendo de nosotros? Se nos ríen en la cara a los soldados ahí arriba. Se nos ríen en la cara a los gobernantes de Jericó. Estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo un pedido tuyo, pero no tiene razón alguna.
¿Qué hubiera pasado, queridos hermanos, si Israel se hubiera rendido en la sexta vuelta? ¿Qué hubiera pasado si en vez de dar 7 vueltas Israel hubiera dado 5, 4 o 6 vueltas? Le faltaba una vuelta y los muros se caían. Pero ¿qué hubiera pasado si Israel se hubiera rendido en la sexta vuelta cuestionando a Dios? Es allí el punto al cual quiero llegar. El problema no es el fracaso. Eso no es el problema, es una realidad el fracaso. Y nos hace crecer y aprender si realmente lo tomamos de manera sabia e inteligente. El problema no es el fracaso, el problema no está en los cristianos que fracasan. 7 veces cae el justo, mas se levanta, dice la Biblia. El problema está no en los que fracasan, sino el problema está en los que se rinden. Porque Israel, si se hubiera rendido en la sexta vuelta, los muros no se hubieran caído. Si Naamán no se hubiera sumergido 7 veces en el río y se hubiera sumergido 6 o 5 veces y hubiera dicho, Señor, mirá, esta orden que vos me diste me hace seguir estando enfermo. Ya me sumergí varias veces y la cosa no cambia, no vemos un cambio, sigue todo igual. No hay reavivamiento en ningún lado, sigue todo igual. No pasa nada. Y hubiera dicho Naamán, Señor, esto que me estás pidiendo es una locura. Lo dejo acá. Chao, me voy. Dame la toalla, querido esclavo. Y se hubiera ido Naamán. ¿Qué hubiera pasado si Naamán, en vez de sumergirse 7 veces, se hubiera sumergido 5 o 4 cuestionando a Dios? La clave está en que si Naamán se rendía, el milagro no sucedía. ¿Qué pasaba si Dios en el cuarto o quinto día de la creación del mundo hubiera dicho, en el 2020 existirá un pastor llamado Bruno Flores que es un desastre, me hace doler la cabeza un montón de veces, y se hubiera arrepentido de crear al mundo y en el cuarto o quinto día Dios se hubiera rendido? O peor aún, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús en el Gólgota, oyendo al Gólgota, esa vez cuando quedó derribado y se cayó y tuvo que ayudarlo Simón de Cirene, hubiera dicho, Señor, Padre mío, no aguanto más, estos son todos rebeldes, no va a haber cambio, y el Señor Jesús se hubiera rendido allí a pasos de la cruz? No tendríamos esperanza alguna. Por eso el problema, queridas familias, queridos hermanos, no está en los que se rinden, en los que fracasan, sino está en los que se rinden. El problema está en los que bajan los brazos. El problema está en el pueblo de Dios que, sabiendo que le falta una vuelta para terminar la historia de este mundo, para que los muros de la mentira, para que los muros de la maldad, del pecado, de la desidia, de la injusticia y de todo lo que ustedes saben que nos toca vivir en este mundo y lo vemos de manera clara, el problema está en los que miran todo eso y dicen, el Señor es irrelevante, la Biblia es irrelevante, y bajan los brazos. El problema está en que si el pueblo de Dios, viendo todo eso, baja los brazos ahora, ahí es donde estamos en problemas. El pueblo de Dios ahora está en una época de la historia de la humanidad en que no tiene que bajar los brazos. No tenemos que rendirnos. Por ahí yo entiendo que tal vez transmisiones de este tipo y muchas otras cosas que hacemos, por ahí nos hacen pensar, no vemos frutos, no vemos mucha cosa, nos cuesta. Y queremos bajar los brazos, queremos rendirnos. Podemos fracasar en algunas estrategias, pero no hay que bajar los brazos. No hay que rendirse. Me lamento ver muchos jóvenes, me toca ser pastor de jóvenes aquí en Libertador, muchos jóvenes que han bajado los brazos, se han rendido, han abandonado a Dios, han abandonado sus principios, han dejado lo que han conocido de niños y de jóvenes, y ya las cosas de la Biblia ya no son importantes o relevantes para ellos. Se han rendido. No sé si habrá algún joven que tal vez está a un paso de rendirse. Te hubieras rendido antes, pero ahora no es época de rendirnos. Ahora no es época de bajar los brazos. Estamos por dar la última vuelta. Ya hemos dado 6 vueltas. Estamos por comenzar la 7ª vuelta de la historia de este mundo. No te rindas. Si has comenzado una carrera, no te rindas. No bajes los brazos. Si estás teniendo un matrimonio que pende de un hilo, no te rindas, pelea por ese matrimonio hasta las últimas consecuencias, busca ayuda, o por ese hijo, no te rindas, no dejes de orar si no tenés contacto con él o con ella. No sé qué te estás pasando, pero no te rindas, no bajes los brazos. Espiritualmente no bajemos los brazos, somos el pueblo escogido por Dios. No porque seamos los mejores, sino porque somos los menos, dice Deuteronomio, pero de esa misma manera Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. No tenemos que rendirnos, solamente nos queda dar una vuelta más. Tenemos que ser de los cristianos que viven, no solo de los que existen. Los cristianos que viven saben que han de sufrir, saben que muchas veces van a caer, van a fracasar, como leímos más adelante. Muchas veces vamos a estar perseguidos, muchas veces vamos a estar atribulados,
Muchas veces vamos a estar en apuros. Tal vez muchos de ustedes ahora están así. Pero acordate que dice que esta leve tribulación momentánea. Pero no estamos tampoco angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados ni destruidos, queridos hermanos. Aún nos queda una vuelta más, nada más, solo una vuelta. Una vuelta más y los muros caerán y Dios en su santa gloria vendrá con los ángeles a buscarnos y nos va a decir: no te rendiste, querido hijo mío, vení, tengo que darte un gran abrazo y tengo tanto que contarte. Yo creo que todos estamos esperando ese encuentro. El Señor Jesús está dispuesto a contarnos todo lo que hoy tal vez nos genera tantas preguntas. Pero tenemos que dar una vuelta más, no nos tenemos que rendir. No tenemos que bajar los brazos. Dios está dispuesto a responder muchas de las dudas e incógnitas que tenemos en nuestro corazón. Y yo también como pastor las tengo. Tengo dudas, tengo incógnitas, tengo temores, miedos. Pero no hay que rendirse. Hay que dar una vuelta más. Juntos, no a solas. La orden de Dios a Israel para conquistar Jericó no era que solo 1, 2 o 3 o Moisés diera las 7 vueltas. Eran sus sacerdotes y escogidos, juntos, con el arca al frente, alabando a Dios, tocando el shofar hasta las últimas consecuencias. Esa es la actitud que Dios espera por el pueblo de Dios. Hoy juntos tenemos que estar unidos en adoración. Juntos tenemos que estar unidos en misión. Juntos tenemos que estar unidos en oración. No tenemos que bajar los brazos. El Señor nos está diciendo en esta noche: una vuelta más. Una vuelta más. No bajemos los brazos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo creo que sí. Soy de Córdoba y sé que los cordobeses somos de meterle para adelante. Y no bajamos los brazos. En Córdoba los cordobeses no nos rendimos. Los cordobeses hicimos el cordobazo. Así que de la misma manera tenemos que hacer una revolución espiritual para los que nos rodean, para nuestros vecinos, nuestros barrios, nuestras iglesias. Hoy más que nunca el Espíritu Santo tiene que hacer el cordobazo también. Ojalá Dios te acompañe, Dios te bendiga y ojalá estas palabras que creo que el Señor me mandó a decirte a través de su palabra, en primer lugar me la predico a mí mismo y deseo que Dios también pueda darte fortaleza en esta lucha que juntos hemos emprendido. Dios te bendiga. Y gracias por estar en esta noche. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, Pastor Bruno, ¿sí? Por este mensaje tan elocuente, un mensaje tan para estos tiempos, ¿no? Sí, precioso. Muchísimas gracias. Creo que para todos, a todos nos toca, ¿no? Porque todos en distintas áreas, por ahí puede ser que estemos medio desanimados. Que a veces uno busca rendirse. Sí, justo ¿no? ayer hablábamos con unos chicos en un grupo pequeño y decíamos, bueno, ¿qué cosa te hizo cortar de golpe? Que estabas entusiasmado con un proyecto, haciendo algo y de repente... Y la cuarentena, la pandemia. Y claro, bueno, todos de alguna manera por ahí nos hemos sido afectados por esto, pero bueno. Bueno, qué hermoso mensaje que nos recuerda el poder de Dios. Tenemos un Dios que no conoce la derrota y que tenemos que intentar una vuelta más, seguir adelante. Así que vamos a hacer una oración, ¿sí? para terminar este programa. Querido y amante Dios, gracias una vez más por la posibilidad de estar juntos, aunque sea a la distancia, por haber estudiado tu palabra, por el llamado que nos hace, Señor, en esta noche de dar una vuelta más, de seguir intentando, de seguir creyendo en ti. Amén. Más allá de las dificultades, recordar que son temporales, pero que la gloria será eterna. Queremos pedirte que tú guíes nuestros pasos, nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.